A ver, you are using the computer audio, yes. Esto es terapia de la... Estamos en este, ya lo abrimos. Voy a parar, pausar. ¿Sabes qué es lo que creo? Que yo no habilité el salón de espera y están de aquí. Bueno, saludos a todos. Esperen un momento, por favor. Buenas tardes, muchachos. Vamos a... Buenas tardes, muchachos. Vamos a comenzar entonces la discusión grupal de terapia de insuficiencia cardíaca. Ok, hoy vamos a hablar de una patología muy importante que es la insuficiencia cardíaca y bueno, es fundamental para ello conocer las implicaciones y los factores que desencadenan la insuficiencia cardíaca y por lo tanto nosotros tenemos que conocer qué es lo que sucede en un paciente con insuficiencia cardíaca desde el punto de vista fisiopatológico antes de entrar al manejo terapéutico de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca se define como IC, es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos que corresponden a la disnea, a la inflamación de los tobillos o de las piernas y a la fatiga, al cansancio en el paciente, que puede ir acompañado de otras cosas como elevación de la presión venosa yugular, los famosos crepitantes pulmonares estudiados en semiología y edema periférico que puede ser desde los tobillos, comenzando por allí, incrementándose incluso hasta llegar a genitales y al abdomen, dependiendo de la magnitud del edema y, por supuesto, dependiendo del grado de insuficiencia cardíaca que tenga el paciente. Puede ser consecuencia de una anomalía cardíaca estructural o puede ser consecuencia de una alteración funcional. Todo ello, bien sea estructural o bien sea reducción del gasto cardíaco, cualquiera de ellas van a producir alteraciones que van a ser expresión de la insuficiencia cardíaca. Y algo importante, además de los daños estructurales y a todo aquello que produzca reducción del gasto cardíaco, es que también las elevaciones de las presiones intracardíacas en reposo o en estrés podrían conllevar a la desencadenación. Pero está abierto. Pero no, yo no estoy escuchando, por lo tanto hay algo. Prueba otra vez. Prueba.
Bueno, creo que no se estaba escuchando, muchachos. Entonces vamos a... Yo no escucho, Francisco. ¿Aló, me escuchan? ¿Se escucha? ¿Sí, se escucha? Ah, se escucha bien, perfecto. Ok, ahora sí vamos a comenzar, muchachos. Entonces, la insuficiencia cardíaca, les comentaba a ustedes que es una patología muy frecuente. Ok, sí, escuchan todos. Listo. Ok, la insuficiencia cardíaca es una patología muy importante porque pues, representa una de las causas más frecuentes de ingresos, hospitalizaciones y de la consulta médica y sobre todo a nivel de emergencias. Es importante conocer la insuficiencia cardíaca, pero también es muy importante, una vez que conocemos la explicación fisiopatológica de qué es lo que sucede con la insuficiencia cardíaca, pues es fundamental saber el manejo terapéutico de ella. Entonces, la insuficiencia cardíaca pues representa una patología muy importante para ustedes aprender a manejar. Y hoy vamos a intentar pues hacer un resumen de lo más importante en cuanto a la terapia de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es, con las siglas IC, es un síndrome, o sea, corresponde a un conjunto de síntomas englobados y que están caracterizados por la presencia de la disnea, quizás es lo más frecuente. El paciente va a sentir disnea, dificultad para respirar, hay inflamación de los miembros inferiores, sobre todo comienza a nivel de los tobillos y vamos a encontrar que hay fatiga asociada a todo ello. Algunas causas, algunos signos semiológicos a tomar en cuenta corresponde a que puede ocurrir aumento de la presión venosa yugular, lo que se llama pues una elevación de la vena yugular una vez que hacemos algunas maniobras semiológicas, la presencia auscultatoriamente de crepitantes pulmonares y el edema periférico que puede ser desde los tobillos e irse incrementando, llegando a muslos, a genitales, incluso a nivel abdominal, donde podría presentar ascitis el paciente. Puede ser por causas estructurales cardíacas, puede ser por reducciones de bajo gasto o puede ser también consecuencia de elevaciones intracardíacas en reposo o incluso en algunos momentos donde exista estrés. ¿Qué sucede en la insuficiencia cardíaca? En la insuficiencia cardíaca, primero pues tenemos que diferenciarla y una forma importante es que aprendamos a saber cuándo estamos en presencia, cuándo podemos sospechar que existe una insuficiencia cardíaca. Y para eso, bueno, primero tenemos que hacer un buen abordaje clínico, de historia clínica en el paciente, tenemos que hacer una exploración física importante donde vamos a buscar todos los signos y síntomas que habíamos comentado en la lámina anterior. Hay que hacer una monitorización constante de signos vitales, tenemos que hacer un electrocardiograma en el paciente y tenemos que aplicar la regla Champi que corresponde a la presencia de eventos coronarios agudos, hipertensión arterial, arritmias cardíacas, algunos problemas de tipo motor, la presencia de tromboembolismo pulmonar o las presencias de infecciones. Una vez que nosotros descartamos o aplicamos esta regla Champi, podríamos evaluar cuáles son las causas desencadenantes de esta insuficiencia cardíaca. Una vez que tenemos esto, pues tenemos que ir directamente a la realización de los exámenes de laboratorio o la analítica, donde vamos a pedir pues, algunos exámenes de rutina como hematología
urea, creatinina, glicemia, electrolitos, que son muy importantes en el paciente. Hacemos la radiografía de tórax, que es básicamente lo que nosotros vamos a tener en cualquier emergencia en nuestro medio. Luego ya el ecocardiograma o cualquier otro estudio adicional, pues ya viene a expensas del especialista, en este caso el cardiólogo. Y luego, una vez que tenemos englobamos lo que es todo lo que corresponde al examen físico del paciente, el electrocardiograma, la regla Champi, aplicamos la analítica o los estudios de laboratorio, hacemos la radiografía de tórax e incluso el ecocardiograma, nosotros podemos diagnosticar una insuficiencia cardíaca. Generalmente cuando sospechamos que un paciente ha llegado con un cuadro agudo de insuficiencia cardíaca, eso a nivel de emergencia debemos hacerlo en un lapso no mayor de 10 minutos. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca es una urgencia o una emergencia y por lo tanto tenemos que tratarlo rápidamente. La insuficiencia cardíaca tiene signos y síntomas que son importantes y nosotros tenemos que aprender a reconocerlos. En primer lugar, que exista congestión izquierda o congestión derecha. Algo importante desde el punto de vista fisiopatológico, que lo veremos más adelante, es que la insuficiencia cardíaca puede ser izquierda, puede ser derecha, pero también puede ser una insuficiencia cardíaca de tipo global. Cuando hay insuficiencia cardíaca izquierda, las características importantes son la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, los crepitantes pulmonares en forma bilateral. Cuando es derecha, básicamente vamos a encontrar inmovilización venosa yugular, edemas periféricos bilaterales, incluso hepatomegalia, reflujo hepatoyugular y ascitis. Los signos de hipoperfusión también los podemos notar en los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, como sería la sudoración fría, la oliguria, la confusión mental y los mareos. Puede haber hipotensión con presiones sistólicas menores a 90 milímetros de mercurio. Puede haber bradicardia con frecuencia cardíaca menor a 40 latidos por minuto. Podemos encontrar taquicardia con frecuencias mayores a 120. Taquipnea 20-25 respiraciones por minuto y, por supuesto, algo importante, el uso de la musculatura accesoria. Hipoxia, es decir, vamos a ver que la saturación de oxígeno, esto lo hacemos fácilmente en la emergencia porque tenemos saturómetro y una disminución de la saturación de oxígeno menor al 90%, pues hablamos que hay una hipoxia. Esto lo hacemos por el saturómetro o por la oximetría de pulso. La hipoxemia ya se hace con gases arteriales, igual que la hipercapnia. La hipoxemia tendría que estar la presión arterial de oxígeno menor a 80 milímetros de mercurio y en el caso de la hipercapnia, elevación del CO2, tendría que estar por arriba de 45 milímetros de mercurio en ambos en gasometría arterial. La acidosis también la determinamos con gases arteriales y normalmente es un pH menor a 7.35 con un lactato sérico mayor a 2 milimoles por litro. Y la oliguria cuando tenemos una diuresis menor a 5 ml por kilogramo hora. Entonces, cuando evaluamos todos estos factores, nosotros estamos en presencia de signos y síntomas de una insuficiencia cardíaca aguda, que es la manera como usted probablemente le va a llegar el paciente a la emergencia. Es importante entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, que la insuficiencia cardíaca se va a producir porque generalmente hay una función reducida del ventrículo izquierdo. Cuando hay una función reducida del ventrículo izquierdo pueden ocurrir dos eventualidades. En primer lugar, que ocurra una congestión pulmonar, porque hay un aumento de la poscarga del ventrículo derecho y eso lleva a una insuficiencia cardíaca de tipo retrógrada, que es la que va a explicar la congestión hepática, la citis, el edema en miembros inferiores, o esa función ventricular reducida puede llevar a una insuficiencia anterógrada. Esa insuficiencia anterógrada va a producir estimulación de los vasoreceptores. ¿Por qué? Porque hay una insuficiencia del corazón como bomba y por lo tanto hay una probable hipoperfusión periférica que va a estimular a los vasoreceptores produciendo la activación neurohormonal, donde vamos a encontrar activación de la renina vasopresina que estimula la ACTH y puede llevar a aumento de la presión arterial, estimula la hormona antidiurética y la acción de la hormona antidiurética puede producir retención de agua y sodio, pero también nos puede estimular la producción de renina. Esa renina puede producir la estimulación de la angiotensina y esa angiotensina puede tomar dos vertientes. Una, que vaya directamente a producir la vasoconstricción o que estimule la producción de aldosterona que en conjunto con la hormona antidiurética nos aumentan la retención de agua y sodio. Esa angiotensina no solamente produce vasoconstricción, sino que esa angiotensina también es responsable de la alteración de la función ventricular disminuida. Esa vasoconstricción va a producir mala perfusión renal y va a producir un aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo. Y todo esto en conjunto pues va a ocasionar que se manifiesten las expresiones clínicas de la insuficiencia cardíaca.
Otro modo de explicar la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca es que vamos a encontrar que hay una contractilidad ventricular disminuida. Al estar disminuida la contractilidad ventricular, vamos a encontrar congestión a nivel periférico, ya sea anterógrado o retrógrado. Esa contractilidad ventricular disminuida va a llevar a que tengamos un gasto cardíaco disminuido y por lo tanto una perfusión tisular disminuida. Esa perfusión tisular disminuida y esa disminución del gasto cardíaco van a llevar a que ocurra congestión. Sabemos entonces que la congestión lleva a la estimulación, que esa disminución, esa hipoperfusión nos va a llevar a que ocurra estimulación de vasoreceptores que va a producir una vasoconstricción y va a producir esa vasoconstricción, estimulación de efectos neurohormonales que va a condicionar la activación del sistema renina-angiotensina, las activaciones simpáticas, la activación de la renina y va a producir retención de sodio y agua, que es responsable entonces junto con la mala perfusión periférica y en conjunto con la perfusión disminuida, va a producir a la famosa congestión, que es responsable de las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca la vamos a clasificar de diferentes formas y una clasificación muy antigua es clasificarla en grados. Grado 1, donde el paciente, por ejemplo, puede tener limitación física al movimiento, pero no aparecen síntomas cuando hay una actividad rutinaria. Quiere decir que el paciente más o menos puede llevar una vida normal. En los diagnósticos generalmente el diagnóstico se puede realizar generalmente cuando utilizamos el ecocardiograma o hacemos una ecocardiografía donde vemos que hay una disminución de la función ventricular. El grado 2 de la insuficiencia cardíaca hay ligera limitación al ejercicio y aparecen algunos síntomas con la actividad diaria. Por ejemplo, subir escaleras puede ocasionar fatiga, disnea, palpitaciones, incluso dolor o angina a nivel precordial. Pero cuando la persona descansa, desaparece. ¿Okay? En el grado 3 ya tenemos una marcada limitación al ejercicio y por lo tanto con actividades físicas sencillas o menores, el paciente puede presentar las manifestaciones clínicas. Obviamente cuando reposa, desaparece. Pero cuando tenemos el grado 4 ya hay una limitación muy severa y hay una incapacidad total para la actividad física. Es decir, que el paciente aún en reposo va a tener manifestaciones clínicas y el paciente que ustedes van a ver postrado en cama. Y es, por supuesto, la de peor pronóstico de todas estas tipos de grados de insuficiencia cardíaca. También tenemos que hay otras clasificaciones y se van a clasificar los pacientes con insuficiencia cardíaca de acuerdo a la capacidad de la fracción de eyección que tenga ese ventrículo, sobre todo el ventrículo izquierdo. Entonces va a ser la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y esa fracción de eyección se va a discriminar en 3 grupos de pacientes. ¿Okay? Aquellos que tienen una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada, donde serían aquellos que tengan la fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor al 50%. La insuficiencia cardíaca con una fracción del ventrículo izquierdo reducida cuando es menor al 40% y una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección en término medio que estaría entre la preservada y la reducida, es decir, entre un 40 y un 50%. Y vamos a ver que hoy en día es muy importante y cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, pues generalmente nosotros en nuestro medio lo que mandamos a realizar es un ecocardiograma y vemos la capacidad de la fracción de eyección y de esa manera sabremos clasificar si está preservada, si está reducida o se encuentra en rango medio. De eso va a depender, eso va a permitir de alguna manera que nosotros discriminemos el tipo de tratamiento que vamos a indicar a ese paciente. La insuficiencia cardíaca como enfermedad tenemos que generalmente es la expresión de enfermedades cardíacas primarias y en deterioro de la función del corazón. Eso representa quizás la mayoría de las causas que producen insuficiencia cardíaca. Sin embargo, vamos a encontrar que hay causas primarias, es decir, causas directamente inherentes al corazón o otras cardiopatías propias que generalmente en el caso de estas cardiopatías propias va a ser en la mayoría de los casos la cardiopatía isquémica, es decir, que el infarto al miocardio representa el 75% de las causas de insuficiencia cardíaca en el caso de aquellas cardiopatías propias. Y menos frecuentemente va a producir insuficiencia cardíaca las cardiopatías congénitas, las cardiopatías valvulares y las cardiopatías de tipo hipertensiva. Es decir, que la más importante
que conlleva a insuficiencia cardíaca es el infarto agudo del miocardio. ¿Okay? Vamos a hablar de otras causas. Eso es cuando estamos hablando de las causas de la insuficiencia cardíaca, pero también es importante porque vamos a encontrar algunas causas que son de tipo desencadenante. Y vamos a encontrar que los pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando tienen un proceso infeccioso, eso va a producir fiebre, taquicardia, hipoxemia, aumento de la ansiedad metabólica y por lo tanto desencadena insuficiencia cardíaca en un paciente que tenga ya la función ventricular disminuida. Arritmias cardíacas pueden desencadenar insuficiencias cardíacas. Los excesos físicos, los dietéticos, los líquidos, los ambientales y emocionales, el estrés puede desencadenar insuficiencia cardíaca. El consumo de líquidos, pacientes con insuficiencia cardíaca muchas veces tienen que tener cierta limitación de líquidos para no poder producir sobrecarga de volumen. El infarto del miocardio, porque obviamente si tenemos ya una insuficiencia cardíaca y tenemos un infarto del miocardio, pues aún más se va a deteriorar esa función del corazón. La embolia pulmonar porque produce infartos pulmonares, la anemia porque produce pues mala oxigenación y por lo tanto puede conllevar al desencadenamiento de insuficiencia cardíaca, los problemas de tiroides, la tirotoxicosis, el embarazo. ¿Por qué? Porque producen elevación del gasto cardíaco. Una hipertensión arterial agrava aún más la insuficiencia cardíaca. Las miocarditis, que pueden ser de tipo reumática, víricas, por fiebre reumática, por infecciones, por inflamaciones del miocardio, pues obviamente ya en un corazón previamente lesionado va a desencadenar insuficiencia cardíaca, ¿no? De igual manera, por supuesto, las endocarditis que ya habíamos comentado. Habíamos dicho que las insuficiencias cardíacas pueden ser derechas e izquierdas, pero también recuerden que puede haber una insuficiencia cardíaca global. La insuficiencia cardíaca izquierda puede estar dada por hipertensión arterial o desencadenada por hipertensión arterial, por valvulopatía, por ejemplo, tipo aórtica o mitral, o incluso por coartación de la aorta. En el caso de la insuficiencia cardíaca derecha, básicamente puede ser desencadenada por la hipertensión pulmonar, que puede ser por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC, por valvulopatía, en este caso sería de la arteria pulmonar o de la tricuspidia. Y todos estos podrían desencadenar insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cómo diagnosticamos entonces una insuficiencia cardíaca? Para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca vamos a tener diferentes criterios diagnósticos de acuerdo al perfil que tenga esa insuficiencia cardíaca aguda. Y vamos a encontrar entonces el edema agudo de pulmón y vamos a encontrar el shock cardiogénico. El edema agudo de pulmón, que es la forma como más vamos a evaluar y encontrar el paciente en la emergencia, va a estar dado básicamente por los criterios clínicos, todos los que habíamos comentado. Va a haber distrés respiratorio agudo en el paciente, el examen físico característico va a ser por la presencia de crepitantes, la disnea, el uso de músculos accesorios, la hepatomegalia, el reflujo hepatoyugular. Vamos a encontrar que el paciente tiene ortopnea, es decir, que se acuesta y no tolera el decúbito y tiene que sentarse, y va a tener, por supuesto, todo ello va a conllevar a que ocurra una insuficiencia respiratoria. Tenemos criterios de confirmación del edema agudo de pulmón y lo importante es tener al menos uno de ellos, y pueden haber signos de congestión pulmonar en la radiografía de tórax o en la tomografía computarizada. Tenemos que se ven las famosas líneas B en la ecografía pulmonar. Nosotros en nuestro medio pues no usamos la ecografía pulmonar, nosotros usamos básicamente la radiografía de tórax y en su defecto podríamos usar la tomografía computarizada. Tenemos que puede haber elevación de la presión capilar pulmonar si hacemos un cateterismo, puede haber incremento del agua pulmonar total en un pico. Pico es una prueba, pues un método que se utiliza para medir mediante un catéter femoral, para llegar y medir la capacidad de agua que pueda tener mediante un sistema extracorpóreo. Eso no lo tenemos en nuestro medio, bueno, al menos aquí en San Cristóbal no. Hay signos de presiones de llenado elevado por ecocardiografía, entonces habría que hacer la ecocardiografía y ver los signos de presiones elevadas. Y también tenemos que algo importante desde el punto de vista ya analítico o de laboratorio sería la elevación de los péptidos natriuréticos auriculares o atriales, que su elevación nos hace pensar en la presencia de insuficiencia cardíaca.
Y ya cuando el paciente no llega a un edema agudo de pulmón, sino que llega en un shock cardiogénico, y aquí va a haber hipotensión arterial, tensión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, esto durante un tiempo mayor a 30 minutos, o generalmente vamos a tener, en este caso, cuando el paciente llega con esa hipotensión muy marcada, pues tenemos que utilizar vasopresores para mantener esa tensión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Y también vamos a encontrar que en el shock cardiogénico hay signos de hipoperfusión. Va a haber estado mental alterado, va a haber frialdad cutánea, oliguria menor a 5 ml por kilogramo hora, y eso debe ser durante al menos más de 6 horas. Y el aumento del lactato mayor a 2 milimoles sobre litro. Entonces tenemos que podemos hablar del edema agudo del pulmón y podemos hablar del shock cardiogénico, y tenemos que saber diagnosticarlo y tenemos que diferenciar uno de otro en cuanto a la expresión que representa cada uno de ellos en una insuficiencia cardíaca aguda. Por supuesto, un shock cardiogénico es de un peor pronóstico que un edema agudo de pulmón. Para los criterios diagnósticos tenemos todo lo que hemos mencionado, y tenemos unos criterios antiguos que fueron tomados por el estudio Framingham y se llaman los criterios de Framingham. Y hay criterios mayores y criterios menores que también podríamos usarlos. Los criterios mayores serían la disnea paroxística nocturna, la irritación yugular, los estertores o los crepitantes, la cardiomegalia, que se evidenciaría mediante la radiografía, donde veríamos un incremento del tamaño cardíaco en esa radiografía de tórax. Por supuesto, la presencia de edema agudo pulmonar, la presencia de tercer ruido o galope por tercer ruido y el reflujo hepatoyugular. También es importante que en los pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando le sometemos al régimen dietético y de tratamiento, el paciente puede perder fácilmente hasta 4 a 5 kilos o 4.5 kilogramos en 5 días. En respuesta a esos tratamientos, una pérdida importante de líquido hace que el paciente pueda mejorar. Entonces, pues tenemos que la insuficiencia cardíaca puede ser izquierda o puede ser de tipo derecha. También tenemos la famosa insuficiencia cardíaca global, y tenemos que una en otra va a producir la expresión del aumento del aumento de la precarga o la disminución de la poscarga, y todo eso va a llevar a una hipoperfusión periférica, pero también recuerden ustedes que puede llevar a la presencia de líquido en los pulmones por congestión, que va a ser responsable de la disnea y la ortopnea que estos pacientes van a presentar. Los criterios de Framingham, pero ya los menores, se pueden tomar en cuenta, pero siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta otras condiciones que hay que descartar: la hipertensión pulmonar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cirrosis, la ascitis o el síndrome nefrótico. Una vez que nosotros vemos que no es atribuible a ninguna de estas patologías, nosotros podemos pensar que es una insuficiencia cardíaca, y en este caso vamos a tener edemas en miembros inferiores, vamos a tener tos nocturna, disnea de esfuerzo, puede haber hepatomegalia, derrame pleural en algunos pacientes, hay disminución de la capacidad vital, y algo importante es que puede haber taquicardia, una frecuencia cardíaca mayor a 120 latidos por minuto. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar, ya una vez que hemos diagnosticado el paciente con insuficiencia cardíaca y decidimos aplicar un tratamiento, pues puede ser de dos tipos: o no farmacológico o farmacológico. El no farmacológico pues va generalmente con las medidas de tipo dietéticas en el paciente: disminución del consumo de sal, control de los tipos de alimentos que vamos a ingerir para evitar algunos otros factores asociados, restricción del consumo de agua dependiendo, por supuesto, del grado de insuficiencia cardíaca para no producir, por ejemplo, sobrecarga de volumen, y luego sí, lo importante, el tratamiento farmacológico, que consiste en la utilización de medicamentos moduladores de la angiotensina. Allí tenemos los inhibidores de la ECA o los ARA, tenemos los diuréticos, los beta-bloqueantes, algunos compuestos inotrópicos positivos como la digoxina y vasodilatadores. Entonces, encontramos que dentro de los moduladores de la angiotensina vamos a encontrar entonces los inhibidores de la ECA. Generalmente son los fármacos que se recomiendan para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, bien sea de tipo sistólica. Es importante porque los inhibidores de enzima convertidora en angiotensina mejoran los síntomas, reducen la mortalidad y reducen la hipertrofia ventricular izquierda. Por eso son los medicamentos que debemos usar en primera línea. También tenemos que se pueden usar los antagonistas de receptores de angiotensina, los ARA2,
de angiotensina 2, los ARA2, cuando tenemos, por ejemplo, pacientes que no toleran los inhibidores de la ECA. Recuerden que los inhibidores de la ECA producen mucha tos y hay pacientes que no toleran estos medicamentos antihipertensivos. Entonces, los ARA2, que son de alguna manera emparentados con los inhibidores de la ECA, hacen que sean mejor tolerables para el paciente. Y dentro de ellos, el medicamento que mejor resultado ha demostrado para el manejo de la insuficiencia cardíaca es el Cardesantar. Pero sin embargo, el Cardesantar. Pero también tenemos que el Olmesartán y algunos otros también han demostrado buena utilidad, pero este ha sido quizás el que particularmente ha demostrado ser la mejor alternativa. Los diuréticos tenemos que se van a utilizar para aliviar la congestión y dentro de ellos vamos a hablar por orden de importancia, sobre todo cuando estamos hablando del manejo de una insuficiencia cardíaca descompensada o en fase aguda, pues lo más importante son los diuréticos de asa. ¿Cuál es la furosemida? ¿Por qué? Porque esa es la que más utilizamos, porque es la que se puede aplicar por vía intravenosa y porque permite manejar los grados moderados y los grados severos de edema. Podemos utilizar diuréticos tiazídicos como la hidroclorotiazida cuando la insuficiencia cardíaca es leve. Los ahorradores de potasio como la amilodide lo podemos utilizar cuando hay hipopotasemia porque son ahorradores de potasio. Y la espironolactona, que es un inhibidor de mineralocorticoides, tenemos que se utilice también, pues, ahorrador de potasio, tenemos que lo vamos a utilizar sobre todo en insuficiencias cardíacas grado 3, grado 4, que no mejoran con el tratamiento de IECA y diuréticos. Entonces, asociamos la espironolactona. Entonces usamos IECA, diuréticos de asa, y podemos agregar entonces el inhibidor, el mineralocorticoide, la espironolactona o la tantona. Y otro grupo de medicamentos que nombro a continuación, pero no menos importantes, son los betabloqueantes. Los betabloqueantes inicialmente eran contraindicados porque como tienen un efecto inotrópico negativo, pues se pensaba que el hecho de producir bradicardia podía agravar de alguna manera la respuesta compensadora que tenía ese corazón insuficiente. Sin embargo, los betabloqueantes en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca sistólica o que hay una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, ayudan a mejorar al paciente, es decir, lo estabiliza, además de asociarse, por supuesto, con los inhibidores de angiotensina, los IECA, o con los diuréticos. Es decir, que primero se estabiliza con el diurético, el IECA, y luego la utilización del beta bloqueante ayuda aún más a estabilizar a ese paciente. Entonces, quiere decir que añadir un beta bloqueante a los IECA y a los diuréticos ayuda a mejorar la función ventricular y por lo tanto reduce la mortalidad en los pacientes que lo reciben. ¿Ok? Los betabloqueantes deben añadirse entonces generalmente ¿en cuáles casos? En aquellos pacientes que tengan grados 2 o 3 de insuficiencia cardíaca, que se encuentren sintomáticos y por lo tanto estos deberían ayudar a que se mantengan estables. ¿Ok? La digoxina ya lo habíamos hablado dentro de las drogas inotrópicas y decíamos que era un medicamento que tiene muchísimos años y ha pasado la prueba del tiempo. Sin embargo, hoy en día la digoxina se usa es para aquellos casos donde tengamos pacientes con insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular. Es decir, que va a ser indicada básicamente en estos casos donde tengamos pacientes con una insuficiencia cardíaca que tenga una fibrilación auricular, porque ella nos ayuda a controlar ese ritmo ventricular expresado por la fibrilación auricular. Y también lo vamos a utilizar como alternativa en aquellos pacientes que tengan síntomas a pesar de recibir inhibidores de la ECA, a pesar de recibir betabloqueantes y diuréticos. Entonces, en diuréticos de asa, entonces, si no hay mejoría, nosotros podríamos asociar la digoxina. ¿Ok? La digoxina, algo importante, ya les había comentado en clases que ella no disminuye la mortalidad, pero sí mejora la calidad de vida y disminuye el número de hospitalizaciones. Pero el hecho de que el paciente reciba digoxina no quiere decir que la sobrevida va a ser mayor. La vamos a contraindicar en taponamiento cardíaco y en miocardiopatías de tipo restrictivo. Y podemos utilizar algunos medicamentos también inotrópicos
como la dobutamina, que va a ser usada para aquellos pacientes que tengan una insuficiencia muy descompensada, que tienen fase 4, y generalmente lo usamos para corto plazo. Ayuda a mejorar el inotropismo en el paciente, pero por periodos cortos de tiempo, y se usaba mucho, o se usa en infusiones en aquellos pacientes que presentan una insuficiencia cardíaca muy, muy descompensada. Podemos utilizar vasodilatadores. Dentro de los vasodilatadores se utiliza la hidralacina, que es un buen vasodilatador. Se usan, por supuesto, ya sabemos que la VIECA y los antagonistas de receptores de angiotensina 2 son vasodilatadores, pero podemos combinar la hidralacina junto con ellos cuando querramos que exista mayores beneficios en aquellos pacientes que no respondan adecuadamente a esas terapias anteriormente mencionadas. Por lo tanto, podemos asociar a los inhibidores de la ECA y a los receptores de angiotensina 2 la hidralacina. Tenemos que esta asociación de hidralacina tiene importancia para aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca y sobre todo que tengan descendencia o herencia afroamericana, es decir, pacientes negros. Entonces, en estos casos, esos pacientes que no responden adecuadamente a los IECA y a los antagonistas de ARA2, antagonistas de angiotensina 2, pues entonces nosotros podemos utilizar la hidralacina. Y también tenemos algunas otras pautas para el manejo de la insuficiencia cardíaca, como son las aplicaciones de dispositivos y cirugía. Tenemos que, por ejemplo, pacientes que tengan una clase porque tengan una clase funcional 3 o 4, con una fracción de eyección muy baja, menor del 35%, con intervalos de QRS por electrocardiograma prolongados mayor a 12 milisegundos, pueden recibir beneficios de estas terapias, donde utilizamos pues la colocación de dispositivos intraventriculares, como sería la colocación de marcapasos, o también podría responder o ser favorecido con la aplicación de remodelaciones cardíacas a nivel quirúrgico, o sea, realizar cirugía para producir remodelación del corazón. Esto ayudaría a mejorar los síntomas del paciente. Entonces tenemos también la posibilidad de utilizar marcapasos y tenemos también la posibilidad de remodelaciones cardíacas para mejorar la calidad de vida del paciente. Sin embargo, no se ha demostrado que ocurra reducción de la mortalidad, pero bueno, la sobrevida, la calidad de vida, recuerden muchachos, que es muy importante para todos los pacientes. Tenemos que dentro de los tratamientos farmacológicos vamos a utilizar diuréticos, vamos a utilizar vasodilatadores, vamos a utilizar drogas inotrópicas, vamos a utilizar drogas vasopresoras en aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca aguda. ¿Cuáles diuréticos? Utilizamos básicamente los diuréticos de ASA, la furosemida, pero también podemos utilizar dorasemida, podemos utilizar hidroclorotiazida. Furosemida tiene ampollas puede usarse entre 20 miligramos por ampolla hasta 240 miligramos intravenoso. Vasodilatadores, usamos básicamente la nitroglicerina, el Nitracor, el nombre comercial, o el nitroprusiato. Recuerden ustedes que la nitroglicerina y el Nitracor lo usamos mucho para pacientes con angina de pecho. El nitroprusiato lo usamos como vasodilatador cuando hay pacientes con ACV isquémicos. ¿Okay? Es decir, para patología de ACV por hipertensión arterial, nitroprusiato, y para patología cardíaca por emergencia hipertensiva con repercusión cardíaca, es decir, angina de pecho, nitroglicerina. Los inotrópicos tenemos, bueno, ya habíamos hablado de la digoxina y también tenemos la dobutamina y tenemos el levosimedan para el manejo de estos pacientes con inotrópicos. Vasopresores, cuando hay una hipoperfusión periférica con una hipotensión arterial, pues podemos utilizar la norepinefrina, podemos utilizar la dopamina y la adrenalina. Sin embargo, pues la que más utilizamos es la noradrenalina o en su defecto la dopamina a dosis alfa. Recuerden que la dopamina viene para ser utilizada a dosis alfa, beta o dopa. En cambio, la noradrenalina o norepinefrina básicamente vasoconstrictora. La dopamina, dependiendo de la dosis que usemos, pues vamos a tener efectos alfa, efectos beta o efectos dopa. Y entonces, cuando un paciente presenta insuficiencia cardíaca, pues tenemos que identificar el perfil hemodinámico y luego hay que ver los datos de congestión, si el paciente se encuentra congestionado, sí o no, y las características, si está húmedo o si está seco, es decir, si tiene agregados pulmonares o si no los presenta. Y por supuesto, luego una vez que hemos clasificado a este paciente, dependiendo de la modalidad que tenga, nosotros vamos a decidir el tipo de tratamiento más adecuado para este paciente. Dentro de lo material que se les había
dado, pues recuerden ustedes que les envié el primer material, era sobre todo para la parte fisiopatológica de la insuficiencia cardíaca y parte del manejo terapéutico de la insuficiencia cardíaca, y luego también les envío un material bien importante que son las guías de la Asociación Americana de Cardiología, de la Asociación Americana del Corazón y también de la Sociedad Europea de Cardiología. Todas estas sobre el manejo de insuficiencia cardíaca. Es bien importante que cuando hablamos de las guías, pues todo esto se maneja en base a guías, o sea, a parámetros establecidos o por la Asociación Americana o por la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces, hay guías y tienen que entender el material porque hay guías que sirven no solamente para insuficiencia cardíaca, sino vamos a encontrar que hay guías para el manejo, por ejemplo, de la hipertensión arterial, guías para el manejo de la angina, etcétera. Y entonces vamos a ver que van a hablar de muchas guías dentro de lo que va a ser el manejo de la insuficiencia cardíaca, y tendrían ustedes que irse pues, a hacer las revisiones correspondientes de cada una de estas guías de otras patologías porque están de alguna manera relacionadas con la insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando hablamos del manejo de la insuficiencia cardíaca, hay puntos claves muy importantes, muchachos, que nosotros tenemos que conocer. Y es que la insuficiencia cardíaca es un trastorno progresivo. Hay una alta prevalencia, se asocia a una elevada morbilidad y mortalidad importante. Las guías de práctica clínica en la insuficiencia cardíaca aportan un enfoque actual basado en la evidencia para el diagnóstico y tratamiento. Por eso las guías son muy importantes. Aportan enfoque para diagnóstico y para el tratamiento. Y las recomendaciones de las guías son las que tenemos acá, de la Sociedad Americana de Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología, y eso permite, bueno, mediante este artículo, lo que intentamos fue establecer semejanza y diferencia entre cada una de ellas, porque las pautas europeas y las pautas americanas pueden variar, aunque nosotros generalmente siempre nos hemos basado y nos hemos quedado más por las pautas americanas, ¿okay? Estadounidenses, para no hablar de americanas. Y tenemos que, aunque existen opciones de tratamiento para el manejo de la insuficiencia cardíaca, tenemos que siempre hay la necesidad de buscar nuevos tratamientos, basados en lo que les comentaba, en la fracción de eyección. Ya sabemos que la fracción de eyección puede ser reducida, puede ser conservada, o tenemos una que es media, que es la que se encuentra entre una y otra, entre la reducida y la conservada. Dentro del manejo de la insuficiencia cardíaca es muy importante que factores asociados a la insuficiencia cardíaca es la obesidad y la resistencia a la insulina. Por lo tanto, que la obesidad y la resistencia a la insulina puede estar o no asociada con diabetes mellitus, y tenemos que son factores de riesgo muy importantes para la aparición de insuficiencia cardíaca. Entonces, las guías europeas de la Sociedad de Cardiología mencionan datos recientes, o sea, se ha demostrado en forma reciente que la empaglifosina, un medicamento que lo hablamos como inhibidor del transporte de sodio-glucosa, cuando hablamos de hipoglicemia, aparentemente tiene efectividad para reducir la mortalidad y las hospitalizaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca. Aunque, como ustedes habrán leído en el material, generalmente lo que se recomienda para los pacientes con insuficiencia cardíaca y diabéticos es la utilización de metformina. Pero hoy en día la empaglifosina, según la Sociedad Europea de Cardiología, pues ha mostrado beneficios en reducir la mortalidad y las hospitalizaciones en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces es un dato importante porque luego podríamos encontrar que a futuro pues sería un medicamento hipoglicemiante, iría muy de la mano para el manejo de esos pacientes diabéticos que tengan insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos algunos tratamientos farmacológicos de interés para el manejo de la insuficiencia cardíaca, y entonces aquí tenemos más o menos las recomendaciones que se hacen. Se recomiendan los fármacos diuréticos cuando hay signos de sobrecarga de líquidos. Siempre que tenemos crepitantes, tenemos edema en miembros inferiores y el paciente llega descompensado, pues tenemos que colocarle diuréticos porque es una de las formas más importantes de poder descongestionar al paciente. Entonces, ¿qué es lo que hacen los diuréticos? Pues mejorar la sobrecarga de volúmenes que tiene ese paciente. ¿Ok? También tenemos que algo muy importante es la utilización de inhibidores de la ECA. ¿En cuáles casos? En aquellos pacientes con síntomas crónicos de insuficiencia cardíaca o en aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca actualmente. Si usamos los inhibidores de los ARA2 en aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, pero que no toleren estos inhibidores de la ECA, entonces usamos los ARA2. Entonces,
tenemos que en el caso de pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, nosotros podemos utilizar incluso los ARA-2. Recuerden que dentro de los ARA-2 estábamos hablando del candesartán, pero también se usa el olmesartán. Tenemos otras cosas importantes, es que también podemos utilizar inhibidores de la renina para también utilizarlos en el tratamiento junto con los inhibidores de la ECA en aquellos pacientes que también tengan insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero que reciben inhibidores de la ECA y siguen presentando síntomas, entonces podemos utilizar estos inhibidores de la renina. Y tenemos que también podemos utilizarlos en conjunto con beta bloqueantes, con ARA-2 o con inhibidores de la ECA y estos inhibidores de renina para mejorar los síntomas de aquellos pacientes que no respondan a los medicamentos convencionales. Y ya sabemos que los medicamentos convencionales, pues la utilización de IECA, ARA, beta bloqueantes y diuréticos. ¿Ok? Entonces es bien importante tomar en cuenta estos últimos medicamentos también que podrían ser de apoyo en el caso de aquellos pacientes que no respondan a esos tratamientos convencionales. ¿Ok? Y podemos utilizar también los beta bloqueantes en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero que sea estable. De los beta bloqueantes, lo que más se utilizan, según los materiales que habíamos visto, pues son el bisoprolol, el carvedilol, y tenemos que también el metoprolol. Quizás lo que más utilizamos son estos dos, el bisoprolol o el carvedilol, pero también podemos utilizar el metoprolol cuando es de efecto prolongado. ¿Okay? Podemos utilizar también inhibidores de la... También podemos utilizar inhibidores de mineralocorticoides, como sería el caso de la espironolactona, asociados a inhibidores de la ECA y a beta bloqueantes. Se pueden emplear entonces los inhibidores o los inhibidores de receptores mineralocorticoides en aquellos pacientes que tengan clases funcionales 2 y en aquellos pacientes que tengan antecedentes de hospitalizaciones previas por causas cardiovasculares o aquellos que tengan elevación del péptido natriurético. Recuerden que el péptido natriurético es un valor de laboratorio que habla que nos habla en favor de insuficiencia cardíaca. Se recomienda también el empleo de estos inhibidores de receptores mineralocorticoides cuando haya infarto al miocardio, cuando haya fracciones ventriculares izquierdas menores al 40%, es decir, que se encuentre reducida y que el paciente tenga sintomatología, además que tenga también o no la presencia de diabetes mellitus. También se debe contemplar la posibilidad de utilizar otros compuestos como la ivabradina cuando hay insuficiencia cardíaca sintomática y que a pesar de la utilización de los inhibidores de la ECA o los ARA beta bloqueantes, el paciente no responde. ¿Ok? También se puede utilizar la hidralacina como vasodilatador, ya lo habíamos hablado en algunos pacientes, sobre todo con clase funcional 3 o 4, y tenemos que vamos a usar esta hidralacina a pesar de que reciba IECA, beta bloqueantes, o inhibidores de receptores de mineralocorticoides. Si a pesar de esto aún el paciente está sintomático, podemos utilizar la hidralacina. También podemos utilizar la hidralacina en aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, pero que no toleren algunos de los tratamientos anteriormente mencionados, como los inhibidores de la ECA o los ARA, o tienen contraindicación del uso de cualquiera de ellos. ¿Okay? La anticoagulación, muchachos, solamente se va a recomendar en aquellos pacientes que tengan, por ejemplo, eventos previos de tromboembolismo, aquellos pacientes que tengan fibrilación auricular o aquellos pacientes que tengan trombos intracavitarios, es decir, trombos cardíacos. En esos casos sí usamos la anticoagulación, pero si no hay fibrilación, si no hay eventos tromboembólicos anteriores o si no hay trombos a nivel de cavidades cardíacas, pues no se recomienda la utilización de anticoagulantes para que vayan tomando en cuenta esto, ¿no? Solamente lo vamos a usar en estas eventualidades. Entonces, hay algunas recomendaciones que hay que tomar en cuenta para el manejo farmacológico de aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección controlada. Una cosa es que esté reducida y otra cosa que esté controlada. Cuando tenemos fracción de eyección controlada en el paciente con insuficiencia cardíaca, pues entonces lo que nosotros buscamos es simplemente mejorar los síntomas y mejorar el bienestar del paciente. Y para eso nosotros podemos utilizar diuréticos, porque va a ayudar a aliviar los síntomas al aliviar la sobrecarga en el paciente. Vamos a utilizar el candesartán. Es quizás
el medicamento que mejora esa clase funcional. Entonces, el candesartán en pacientes con fracción de eyección conservada es un medicamento ideal, un ARA2 tipo candesartán. Tenemos que vamos a utilizar, si el paciente tiene hipertensión arterial, vamos a buscar el control de la presión arterial según las guías. Hablábamos que las guías son las guías americanas o las guías que la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces, cualquiera de esas guías son las que vamos a utilizar porque tendríamos que controlar la hipertensión y lo haríamos en base a esas guías porque las guías nos dan las pautas para manejar hipertensión arterial en pacientes con insuficiencia cardíaca. Vamos a utilizar la revascularización coronaria en aquellos pacientes que tengan, por ejemplo, algún tipo de síntoma de isquemia miocárdica que amerite de que haya que realizar la revascularización. ¿Ok? Eso según los tratamientos sugeridos por las guías. Tenemos que también, si hay, por ejemplo, una fibrilación auricular, pues lo vamos a utilizar. Pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, lo vamos a manejar también según las recomendaciones de las guías, bien sea americanas o europeas. La anticoagulación la vamos a utilizar, recuerden que en la fibrilación auricular o en aquellos casos donde existan recomendaciones por la guía, que serían para pacientes con trombos intracardíacos o en aquellos pacientes que tengan antecedentes de tromboembolismos previos. Podemos utilizar verapamil o diltiazem, que son sobre todo vasodilatadores coronarios y antiarrítmicos, en conjunto con betabloqueantes, pero en pacientes con fibrilaciones auriculares. Los betabloqueantes, los inhibidores de la ECA o la ARA, los vamos a utilizar para aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con hipertensión arterial. Van a ser siempre los medicamentos de entrada. ¿Ok? Y tenemos que, además, podemos utilizar el olmesartán como otro medicamento ARA2 importante para ser combinado, para ser utilizados para el manejo de la hipertensión arterial de estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Tenemos entonces que los inhibidores de receptores de mineralocorticoides, la espironolactona, es un medicamento que se usa en pacientes con fracciones de eyecciones mayores a un 45%, cuando tengan un péptido natriurético auricular elevado, porque eso quiere decir, o eso nos habla en favor del número de hospitalizaciones. Y sabemos que cuando tenemos un péptido natriurético auricular elevado y vamos a encontrar que hay posibilidades de mayor riesgo de hospitalizaciones en el paciente. Entonces usamos el inhibidor de receptores de mineralocorticoides porque mejora estos parámetros y por lo tanto disminuye la hospitalización en el paciente. Usamos también la ARA para reducir las hospitalizaciones del paciente. Podemos utilizar el nebivolol para reducir las hospitalizaciones y posibles, pero estos pacientes controlados, ¿ok? Estamos hablando de pacientes que tengan una fracción de eyección controlada. La digoxina podría ser para reducir hospitalizaciones, sabemos que siempre asociada a fibrilación auricular. Tenemos que podemos utilizar los nitratos, inhibidores de fosfodiesterasa, para mejorar la calidad de vida, al producir vasodilatación. Podemos utilizar, bueno, suplementos nutricionales, los fármacos hipoglicemiantes, ya sabemos que es la metformina, pero tenemos también estos últimos que también nos sirven para el manejo de los pacientes diabéticos y con resistencia a la insulina, como a la... Un momento. Ok. Tenemos entonces... tenemos que podemos utilizar entonces la metformina y tenemos estos nuevos medicamentos hipoglicemiantes, la empagliflozina, que pueden servir para el manejo de esos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con diabetes y resistencia a la insulina, ¿no? Entonces podemos utilizar la empagliflozina. Tenemos que eso hace entonces una disminución de la insuficiencia cardíaca. Recuerda que esto es básicamente por las guías europeas, ¿ok? Que ha demostrado disminución de hospitalizaciones y disminución de la mortalidad cardiovascular. Y tenemos que, una vez que el paciente, como se encuentra en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, pues podemos realizar actividad física en estos pacientes. ¿Okay? Entonces, básicamente es eso, muchachos. Estamos hablando de todos aquellos elementos que son importantes para nosotros manejar el paciente con insuficiencia cardíaca. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca. Tenemos que saber que el paciente verdaderamente presenta la enfermedad para no cometer errores al momento de aplicar las pautas terapéuticas. Mucho cuidado, tenemos que diferenciarlo entonces de algunas enfermedades. Sabemos que la cirrosis, sabemos que un tromboembolismo pulmonar,
una enfermedad renal crónica, puede llevar retenciones de líquidos, no puede producir falla cardíaca, pero en realidad no es una insuficiencia cardíaca, sino es una alteración pulmonar o una alteración cardíaca como expresión de otra enfermedad de base. Por lo tanto, tenemos que manejarlo dependiendo del tipo de patología. Y para eso tenemos que identificar bien cuando estamos en presencia de una insuficiencia cardíaca. Y recuerden ustedes que tienen que haber los síntomas, los signos clínicos básicos. Tiene que haber, primero que todo, la disnea, la intolerancia al decúbito, los crepitantes a nivel de la auscultación, el uso de músculos accesorios, el reflujo hepatoyugular es muy importante, el edema en miembros inferiores es muy importante, la presencia de una silueta cardíaca aumentada de tamaño a nivel radiológico, un ecocardiograma que nos determine la fracción de eyección del corazón, nos va a decir si es insuficiente o no. Tenemos otros estudios también que son importantes, como hacer la ecografía pulmonar. También nos van a ayudar a medir el péptido natriurético auricular desde el punto de vista de la analítica, la hematología completa, los gases arteriales donde vamos a tener hipoxemia, vamos a encontrar hipercapnia, disminución del pH, aumento de lactatos, todos son factores importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Con el oxímetro vamos a ver que el paciente tiene una hipoxia porque hay una disminución de la saturación de oxígeno al menos del 90%, y con todos esos signos clínicos imagenológicos de laboratorio, podríamos nosotros diagnosticar una insuficiencia cardíaca y de acuerdo a ello decidir la pauta terapéutica más importante. Ya sabemos que usamos los diuréticos, son fundamentales para el manejo de la insuficiencia cardíaca descompensada, sobre todo los de alta eficacia como los de ASA. Tenemos que utilizar medicamentos con los inhibidores de la ECA o en su defecto ARA2 si no toleran los inhibidores de la ECA, y los beta bloqueantes han demostrado, sobre todo para la fase 2 y 3 de insuficiencia cardíaca, una muy buena respuesta para el manejo del paciente, a pesar de que producen bradicardia, pero mejoran la sobrevida en esos pacientes por otros factores importantes a tomar en cuenta de acuerdo a los mecanismos de acción de ellos. Y tenemos otros medicamentos también que podríamos utilizar, como los vasodilatadores arteriales, como la hidralazina, el nitroprusiato, podemos utilizar la nitroglicerina, también podemos utilizar la digoxina si hay una fibrilación auricular asociada, y también tenemos la posibilidad de utilizar anticoagulantes en el caso de que tengamos fibrilaciones auriculares, trombos intracardíacos o que tengamos antecedentes o eventos previos de tromboembolismo pulmonar, podrían estar indicados. Y luego recuerden ustedes que para las pautas del manejo de insuficiencia cardíaca, pues tenemos las pautas de la Sociedad Americana de Cardiología y tenemos la pauta de la Sociedad Europea de Cardiología, donde nos dan diferentes guías. El material está allí para el manejo de la insuficiencia cardíaca dependiendo de la fase en la cual se encuentre, con una fracción de eyección conservada, con una fracción de eyección reducida o con una fracción de eyección media entre reducida y conservada. Y recuerda que de acuerdo a esto, las pautas del manejo de tratamiento pueden variar. ¿Okay? Luego, pues traje aquí unos casos clínicos sencillitos para evaluar y para de alguna manera intentar hacer una aplicación un poco del manejo terapéutico de los pacientes que presentan insuficiencia cardíaca. Entonces, tenemos los casos clínicos. Vamos a comenzar con el primero. Un caso clínico, aquí tenemos un paciente masculino de 70 años, hipertenso, conocido desde hace 20 años, mal controlado, quien consulta por presentar disnea a las pequeñas actividades como caminar en la casa, ducharse, entre otras actividades. Concomitantemente hay cianosis distal. Al examen físico, tensión arterial de 190 a 110 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 160. Al examen físico hay retracciones intercostales, apes visible y palpable en sexto espacio intercostal izquierdo de carácter hiperdinámico. A la auscultación y crepitantes en ambos campos pulmonares, desde las bases hasta los campos medios pulmonares. Los ruidos cardíacos son arrítmicos con ritmo de galope, cuarto ruido. A nivel abdominal hay ascitis, en las extremidades hay extremidades con edema pretibial que deja fobia. En el electrocardiograma hay un eje desviado a la izquierda con crecimiento de ambas aurículas. En la radiografía de tórax se ve una cardiomegalia grado 4. Eso quiere decir que tiene un corazón bastante agrandado. Entonces, ante las características de este paciente, ¿qué diagnósticos clínicos podríamos tener? Primero hay que plantear qué diagnóstico tiene, qué tipo de insuficiencia cardíaca presenta este paciente, y luego tendríamos que mencionar
cuáles serían los medicamentos que de emergencia nosotros instauraríamos con un paciente con este tipo de características clínicas. Y una vez que elegimos los medicamentos para instaurar en la emergencia que presentamos del caso clínico, tenemos que hablar luego de, una vez que hemos estabilizado al paciente, cuáles serían los medicamentos que utilizaríamos para el mantenimiento, es decir, para el manejo ambulatorio de este paciente. Obviamente, tanto en uno como en otro caso, ustedes tienen que justificar el tratamiento y tienen que justificar tanto el tratamiento para la emergencia como el tratamiento para el mantenimiento de este paciente. ¿Ok? Pues no sé, vamos a ver quién puede dar alguna opción, qué tipo de tratamiento utilizaríamos y cuál pauta serían las más adecuadas. Luis Miguel, dime. ¿Alguien que quiera dar algún tipo de opción del tratamiento de emergencia que debemos utilizar? Laura. Furosemida intravenosa para la emergencia y la hidroclorotiazida para tratamiento de mantenimiento. Sí, Laura, la utilización de la furosemida para la parte de la emergencia está muy bien. Y la hidroclorotiazida para el mantenimiento, pero además el diurético de alta eficacia, porque tenemos dos pautas terapéuticas, estoy dando dos opciones. Tenemos la primera, utilizaríamos la furosemida. Siempre que utilizamos la furosemida, muchachos, tiene que ser a altas dosis. Realmente se pueden aplicar 20, 40, las bollas son de 20 miligramos, o sea, se pueden aplicar 40, 60, 80, incluso se habla hasta de 240 en bomba de infusión de furosemida, de Latsis, que es el nombre comercial del medicamento en nuestro medio. Y luego, por supuesto, una vez que hemos mejorado al paciente, pues, lógicamente de mantenimiento podríamos utilizar, pues, un diurético tiacídico, que es una vez que el paciente ha compensado, pues, se usa para esas insuficiencias cardíacas leves a moderadas. ¿Ok? Pero entonces, Linda dice que se puede someter a un vasodilatador. Pues sí, podríamos utilizar un vasodilatador como segunda alternativa porque no solamente tenemos la congestión que está dada por por la presencia de crepitantes según el caso clínico, no solamente por la presencia de crepitantes, sino porque también recuerden ustedes que el paciente tenía crepitante en ambos campos pulmonares, pero también nos llama la atención que tiene una tensión arterial bien elevada. Entonces, obvio, podemos utilizar diuréticos para depletar volumen y de quitar el encharcamiento pulmonar, que es como se define cuando el paciente tiene crepitante, porque los crepitantes simplemente es presencia de líquido en los pulmones, ¿ok? Por el bajo gasto cardíaco. Pero también tenemos una hipertensión arterial y podría ser que esta hipertensión arterial sea el desencadenante de esa insuficiencia cardíaca en este paciente que es hipertenso, que tiene 70 años y que desde hace 20 años está mal, y que está mal controlado. Entonces, podría servir la utilización de, obviamente, en primera instancia, los diuréticos de alta eficacia y en segundo lugar, sí podríamos utilizar un vasodilatador. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podríamos utilizar además de la furosemida y del vasodilatador? Entonces, claro, ya una vez que hemos colocado el vasodilatador, Paola dice que podemos utilizar inhibidores de la ECA. Una vez estabilizados, sí, podemos utilizar los inhibidores de la ECA porque recuerden ustedes que algo importante que tiene este paciente que es hipertenso. Y recuerden ustedes que los inhibidores de la ECA han demostrado que mejora la sobrevida y sirven para estabilizar la tensión arterial en este paciente, salvo, por supuesto, en el caso de que el paciente sea intolerante a los inhibidores de la ECA. Y la intolerancia a los inhibidores de la ECA básicamente es la presencia de tos. También puede haber rash y otras cosas, pero es la tos. El paciente presenta una tos que no puede dormir, una tos irritativa que hace imposible que el paciente pueda consumir este medicamento. Entonces tenemos que hay medicamentos que podemos utilizar, usamos la furosemida por vía intravenosa, le podemos colocar la hidroclorotiazida para mantenimiento, está muy bien. Usamos vasodilatadores, entonces ya tenemos que podemos utilizar o el nitroprusiato o podemos utilizar la nitroglicerina
E incluso podemos utilizar la hidralazina, la había comentado, ¿no? En la emergencia, bueno, en la emergencia cuando aquí Laura Moreno me está preguntando que sí, los inhibidores de la ECA, y entonces, pues sí, lo podemos utilizar. Una vez que estabilizamos al paciente, sí. En la emergencia no, en la emergencia tenemos que usar vasodilatadores por vía intravenosa y luego sí de mantenimiento de los inhibidores de la ECA. ¿Ok? Bueno, vamos al segundo caso clínico entonces para... Acá. Ok. Gabriela Páez. Ajá, candesartán porque está hipertenso. Mira, el candesartán sí podría ser para mantenimiento. Es un medicamento que ha demostrado, pero sobre todo recuerden ustedes que el candesartán lo habíamos hablado en aquellos pacientes que tenían insuficiencia cardíaca, que estaba con fracción de eyección conservada. Es quizás el que mejor ha demostrado, ¿ok? Sí, para mantenimiento, aquí Luceida Valencia pregunta, y podemos utilizar por mantenimiento lo que habíamos comentado, los inhibidores de la ECA. El candesartán lo utilizamos cuando tiene fracción de eyección conservada. Sin embargo, recuerden, los inhibidores de la angiotensina 2 lo podemos utilizar, los ARA2 lo podemos utilizar para pacientes hipertensos cuando no toleren los inhibidores de la ECA. Entonces, los inhibidores de la ECA pues representa un grupo de medicamentos bien importantes. ¿Ok? Aquí Miguel Villalobos me pregunta, para mantenimiento se podrían utilizar diuréticos ahorradores de potasio en comparación con los que hacía, ¿cuál sería preferible? Normalmente lo que pasa es que los inhibidores de potasio sí se pueden utilizar, claro. Lo que pasa es que yo prefiero la utilización de los inhibidores de mineralocorticoides como la aldosterona, porque recuerda que nos ayudan a mejorar la parte del péptido natriurético auricular. Y son medicamentos que para el efecto neurohormonal del paciente son mejores. Entonces prefiero utilizar los diuréticos inhibidores de mineralocorticoides como la aldosterona. ¿Okay? Pero los inhibidores, los ahorradores de potasio también se podrían utilizar siempre y cuando el paciente, por ejemplo, tenga hipopotasemia. Cuando el paciente no tolera los IECA, me lo pregunta el Giuliani, los pacientes no toleran los inhibidores de la ECA cuando tienen tos. La tos es una tos impresionante, no puede dormir y el paciente le va a decir, doctor, desde que comencé a tomar el medicamento no dejo de toser y no duermo. Por lo tanto, usted ya tiene que saber que es un efecto contrario o adverso del medicamento y no lo debería indicar. Lo cambiamos entonces por los ARA2. Si no tolera los IECA y los ARA2, pues recuerden ustedes que entonces podríamos utilizar la hidralazina o lo podríamos usar en conjunto. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Recuerden que el IECA lo vamos a utilizar siempre por mantenimiento. Los IECA no lo vamos a utilizar para la emergencia. Ok. Vamos entonces a seguir con el segundo caso clínico. Y el segundo caso clínico se trata de paciente femenina de 50 años de edad, diabética tipo 2 desde hace 10 años, mal controlada, quien consulta por presentar disnea, moderados esfuerzos, al examen físico tensión arterial de 150/95, frecuencia cardíaca de 120 por minuto, al examen físico presenta APE visible y palpable en séptimo espacio intercostal, en quinto espacio intercostal izquierdo de carácter hiperdinámico, a la auscultación crepitante en ambas bases pulmonares, ruidos cardíacos arrítmicos, taquicárdicos, con soplo orosistólico mitral irradiado a cuello y a región axilar. A nivel abdominal hay hepatomegalia dolorosa, extremidades con edema maleolar que deja fobia, electrocardiográficamente impresiona cueces en B1, B2, B3, B4, B5, B6 compatibles con un infarto o un infarto anterior, es decir, con un infarto agudo del miocardio anterior, o sea, es decir, de vieja data, de tipo extenso. En la radiografía de tórax hay una cardiomegalia grado 3. La paciente estuvo hospitalizada, antecedentes hospitalizada hace un año por una cardiopatía isquémica aguda, actualmente sin tratamiento. Quiere decir que este infarto que presenta pues fue hace un año. Entonces, una paciente de 50 años de edad, es diabética tipo 2,
tiene 10 años de ser diabética, está mal controlada y consulta por presentar una tensión arterial de 150/95, una frecuencia cardíaca de 120 por minuto taquicárdica, presenta crepitante en ambas bases pulmonares. Tenemos que los ruidos cardíacos son taquicárdicos, hay un soplo glucitólico mitral en el cuello y región axilar, edema bimaleolar que deja fobia, hay un infarto anterior antiguo, hay una cardiomegalia grado 3, estuvo hospitalizada hace un año por infarto del miocardio. Entonces, mis preguntas: diagnóstico clínico de la paciente, mencione los tratamientos que podrían instaurarse de emergencia, al menos 2, y una vez que estabilizamos esta emergencia, cuáles podrían ser los medicamentos que podríamos utilizar de mantenimiento. Obviamente, justifiquen la respuesta tanto en la emergencia como en el tratamiento de mantenimiento. Arela Maritza Vázquez, ¿existe alguna contraindicación de estos fármacos que podemos usar en la insuficiencia cardíaca cuando el paciente presente edema de pulmón? Cuando los pacientes tienen insuficiencia cardíaca y tienen edema agudo de pulmón, pues sí, todos los fármacos tienen contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, tener mucho cuidado. Hay un edema agudo de pulmón, pero el paciente está muy hipotenso, pues tenemos que depletarlo de volumen, pero tenemos que tener cuidado de usar drogas también vasoactivas, porque de lo contrario se podría chocar aún más el paciente, por ejemplo. Pero cuando hay edema agudo de pulmón, que es la manifestación clínica del paciente, lo mejoramos es dando diuréticos en altas dosis, que quizás es lo ideal para mejorar ese paciente. Si está hipotenso, pues tendríamos que usar también drogas vasoactivas para mejorar la tensión arterial en ese paciente. Gabriela Páez me pregunta que si en ambos casos clínicos sería una insuficiencia cardíaca global. La insuficiencia cardíaca global, pues podría ser, habría luego que hacer los estudios correspondientes con ecocardiografía y todo lo demás. Recuerden que la fracción de eyección nos va a ayudar muchísimo, pero recuerden que la insuficiencia cardíaca puede ser o derecha o izquierda o global. La global es cuando tenga síntomas de ambos lados, tanto de falla cardíaca derecha como izquierda. En ambos casos podría ser el caso. Sí, en ambos casos podríamos tener una insuficiencia cardíaca global. Luego, por supuesto, los estudios nos dirían que verdaderamente qué tipo de insuficiencia cardíaca presenta. Aquí me preguntan los hermanos Morales Maldonado. ¿La paciente podría administrarse furosemida o estaría contraindicado en su efecto adverso de hiperglicemia? Sí, los inhibidores, los diuréticos de alta eficacia y los tiacídicos, pues tienen el problema que pueden aumentar la resistencia a la insulina. Pero riesgo-beneficio, si el paciente es diabético, como en el caso de esta señora, lo más importante es descongestionarla. Por lo tanto, utilizamos primero que todo la furosemida. La diabetes no es lo que nos está ahorita importando. Es importante el antecedente, por supuesto, pero lo que nos está ahorita afectando es que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca descompensada, tiene crepitante, y una forma de mejorar es la aplicación de diuréticos, y sabemos que son los de alta eficacia. Pero tanto los de alta eficacia como los diuréticos tiacídicos, pues producen o inhiben o producen aumento de resistencia a la insulina y podrían descompensar un poquito la diabetes. Pero riesgo-beneficio, usamos el diurético porque lo que nos interesa es que mejore el encharcamiento pulmonar que tiene el paciente. ¿Preguntas, muchachos? ¿Qué más? La metformina, pregunta Laura Moreno. La metformina se usa siempre de mantenimiento, es el medicamento ideal por lo que estudiamos para los pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca, ¿no? Tenemos la epiglifosina que habíamos comentado, que hoy en día se puede utilizar, pero una vez, cuando el paciente llega descompensado, recuerden ustedes que lo importante es manejar las causas del ingreso. Él no ingresa porque es diabético, él ingresa porque tiene insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, mejoramos lo que está afectando al paciente, que es el encharcamiento pulmonar, dando diuréticos, dando drogas inotrópicas, dependiendo de su caso, mejorando la tensión arterial, si fuese el caso, y por supuesto luego si en forma de mantenimiento pues tendríamos que agregar todo eso más los medicamentos que sean más adecuados, que sería la metformina en el caso del paciente diabético. Se usa generalmente de mantenimiento, muchachos. De emergencia, recuerden que siempre si hay una descompensación de la glicemia utilizamos la insulina. Siempre de mantenimiento se va a utilizar los hipoglicemiantes orales. Todo paciente que llega a la emergencia, ustedes siempre lo van a manejar es con diabético, siempre con insulina, o de acción rápida o cristalina. ¿Ok?
Y Roger Montilva pregunta, ¿por el antecedente de infarto agudo de miocardio se puede proporcionar IECA a la paciente? Por supuesto, con más razón aún, porque recuerden que los IECA son remodeladores cardíacos. Cuando hablamos de IECA eran remodeladores cardíacos, entonces por lo tanto se utilizan en forma importante los inhibidores de la ECA. Miguel Villalobos, ¿cuál IECA sería más recomendable que utilizáramos en la emergencia? Pues mira, de emergencia nosotros no utilizamos el inhibidor de la ECA. El inhibidor de la ECA, al igual que los hipoglucemiantes orales, los usamos en forma ambulatoria. En una emergencia hipertensiva con insuficiencia cardíaca descompensada, tenemos que utilizar vasodilatadores arteriales, o nitroprusiato o nitroglicerina. Sería lo ideal. ¿Okay? O en su defecto la hidralacina. Ya de mantenimiento, utilizaríamos sí ya los inhibidores de la ECA o los ARA2. Pero de entrada recuerde que tienen que saber diferenciar, muchachos, cuando un paciente está en la emergencia y cuando un paciente tiene terapia de mantenimiento. Para la emergencia sí vamos a utilizar medicamentos que vengan para ser aplicados en todo lo posible por vía parenteral. En el caso de los diuréticos, lo utilizaríamos por vía intravenosa, los de alta eficacia. Utilizaríamos para el manejo de la glicemia la insulina por vía subcutánea, por vía intravenosa. Recuerden que nos usamos la cristalina. Y en el caso de una crisis hipertensiva también asociado a insuficiencia cardíaca, utilizaríamos vasodilatadores arteriales, o bien sea nitroglicerina o bien sea nitroprusiato. Pero también podemos utilizar vasodilatadores por vía sublingual y utilizaríamos el nitrato de isosorbida, el isordil, que es lo que usamos también en la emergencia. Muchas veces más que usar nitroglicerina o utilizar nitroprusiato, pues tenemos la ventaja y tenemos una alternativa que no habíamos mencionado, que es la utilización de nitrato de nitrato de isosorbida por vía sublingual y la colocación de este medicamento pues es vasodilatador y nos mejora la congestión venosa. Entonces sería una alternativa como vasodilatador. Pero recuerden, todos tienen que estar monitoreados y todos, en forma general, la mayoría de los medicamentos que vamos a utilizar van a ser por vía parenteral, siempre y cuando, por supuesto, tengamos las condiciones para usarlos. ¿Ok? ¿Cuál IECA sería más recomendado en la emergencia? No, generalmente los IECA ya habíamos comentado, en el caso de Miguel Villalobos, para las terapias de mantenimiento. Dice que Linda pregunta que si por los antecedentes de la paciente podemos utilizar, ya va un momento. Y que por los antecedentes de la paciente se le administra antiagregantes. Los antiagregantes plaquetarios, sí, los antiagregantes ya cuando un paciente es cardiopatía, tiene insuficiencia cardíaca, hay que antiagregarlo. Lo antiagregamos o bien con aspirina, con Pidobler o con ambas. ¿Okay? Hugo Mora, en este caso se podría usar el betabloqueante de mantenimiento. Sí, los betabloqueantes los podemos utilizar de mantenimiento. No hay ningún problema porque son medicamentos prácticamente de primera línea para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Ya lo habíamos comentado. O bisoprolol, carvedilol o metoprolol de efecto prolongado. Joanqui, en el caso de emergencia utilizaríamos furosemida intravenosa de mantenimiento por los antecedentes de cardiopatía isquémica y de diabetes mellitus. Por la furosemida la utilizaríamos solamente por la parte de la emergencia. Y luego para mantenimiento, pues tenemos, por ejemplo, los medicamentos como los inhibidores de receptores mineralocorticoides que son muy buenos. ¿Ok? Entonces podemos utilizar ECA y espironolactona, exactamente. Gabriela Páez, ¿en el paciente se podría usar los beta? Claro que sí, se pueden usar los bloqueantes. Aunque el paciente sea diabético, podemos utilizar el bisoprolol. Sí, para los pacientes, a pesar de que sea diabética, podemos utilizar los betabloqueantes sin ningún problema. Ajá, aquí Natalie Zambrano, ¿se usan los betabloqueantes como tratamiento de emergencia o solo en mantenimiento? Se usan básicamente para mantenimiento. De emergencia, recuerden ustedes que vamos a utilizar son los vasodilatadores. Perdió el Madrid, muchachos. Así que seguimos con la clase. Ya, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces son esfuerzos y sacrificios que se hacen. Ok, ¿se usan los betabloqueantes como tratamiento de emergencia o solo de mantenimiento? Pregunta Natalie Zambrano. Pues sí, se usan básicamente para mantenimiento. Para emergencia, recuerden que vamos a utilizar todo lo que venga por vía parenteral. Hugo Mora, en este caso se podría usar como mantenimiento el betabloqueante. ¿Cuánto podemos usarlo?
¿Cuándo podemos usar el betabloqueante? Lo usamos una vez que el paciente se encuentra ya compensado y que se va para la casa. Incluso ya cuando el paciente, a pesar de que ya hemos sacado de la crisis, inmediatamente comenzamos con el betabloqueante. Los inotrópicos positivos tienen utilidad en el caso, pregunta Johnny Calderón, los betabloqueantes tienen utilidad siempre y cuando haya una fibrilación auricular, cuando tengamos un bajo gasto importante, cuando el paciente no responda a los medicamentos anteriores, pues nosotros podemos utilizar el betabloqueante. El inotrópico positivo, como sería la digoxina. ¿Por qué? Porque la digoxina pues viene por vía parenteral y por vía oral. Entonces, cuando el paciente pues tiene una fibrilación auricular, una taquicardia muy importante, está descompensado, le colocamos los diuréticos, mejoramos la tensión y el paciente no mejora, pues podemos digitalizarlo, colocar la digoxina. Eso podría ser una buena alternativa también. Aquí Laura me pregunta que en casos anteriores estarían contraindicados betabloqueantes por la cardiomegalia grado 4. Cuando está grado 4 sí están un poquito más contraindicados porque claro, nos frena un poquito el mecanismo de respuesta del paciente, que sería la taquicardia con mecanismo compensatorio. Los pacientes con una cardiomegalia grado 4, que están postrados en cama y que no se pueden mover, pues de los betabloqueantes no se benefician mucho. Allí ya hay que hacer trasplante cardíaco o alguna otra pauta terapéutica de tipo quirúrgico. Gabriela Páez, la digoxina en pacientes con fibrilación sería como tratamiento de emergencia o de mantenimiento. No, sería para tratamiento de mantenimiento. Con fibrilación auricular, siempre digoxina como tratamiento de mantenimiento, de emergencia y de mantenimiento, porque viene por vía intravenosa y por vía oral. No, aquí Génesis Almeida, digoxina solo en mantenimiento o en emergencia, no. No, la digoxina se utiliza en la emergencia, si hay fibrilación auricular y no responde a los otros medicamentos, utilizamos diuréticos, antihipertensivos y colocamos la digoxina. Y una vez que el paciente se va para la casa, si tiene fibrilación auricular, recuerden ustedes que la digoxina es un medicamento de primera línea, aunque no mejora la sobrevida, pero sí mejora la calidad de vida en el paciente. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Aquí Johnny Calderón, ¿qué tienen? Perfecto. Aquí Melissa Porras, en la insuficiencia cardíaca de emergencia, ¿es mejor utilizar los digitálicos o cuál sería de primera línea? No, en la insuficiencia cardíaca de emergencia usamos el digitálico cuando hay una fibrilación auricular, cuando hay una taquicardia supraventricular que no responda al manejo que hemos utilizado de diuréticos con medicamentos antihipertensivos. En ese caso, a pesar de que no haya fibrilación auricular, podríamos utilizar el digitálico si el paciente no responde. Luceida Valencia, ¿podríamos utilizar de mantenimiento inhibidores de la ECA? Por supuesto, claro que sí. En la emergencia, la utilización de diuréticos de ASA como furosemida. Siempre en la emergencia usamos diuréticos de ASA, no tenemos otra alternativa. El que viene por vía intravenosa y es el que ha demostrado buena respuesta terapéutica. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? La metformina, Luceida Valencia, ¿la metformina es indicada para mantenimiento? Sí, si el paciente es diabético, utilizamos la metformina, siempre y cuando, por supuesto, no sea insulino requiriente, porque ya igualito pues, utilizaríamos la insulina. ¿Okay? Pero sí, todos los medicamentos por vía oral serían de mantenimiento, metformina, IECA, betabloqueantes. De los betabloqueantes, el único que viene por vía parenteral es el atenolol, el Bloquion, el que viene por vía parenteral. Entonces, sí, la mayoría de estos serían para mantenimiento de emergencia. Utilizaríamos la furosemida, utilizaríamos diurético, utilizaríamos los vasodilatadores arteriales, o utilizaríamos el nitrato isosorbida por vía sublingual de emergencia, utilizaríamos la digoxina en caso de pacientes con fibrilación auricular, en pacientes o que no respondan a los diuréticos, a los antihipertensivos y que aún siga descompensado, podríamos utilizar entonces también la digoxina y ya de mantenimiento, todo lo que he mencionado para la emergencia, como los diuréticos, se utilizaría entonces en este caso ya no para mantenimiento, sino se utilizaríamos nosotros los tiacídicos o los inhibidores de mineralocorticoides como la aldosterona, de antihipertensivos utilizaríamos los IECA, los ARA, incluso la hidralacina, los betabloqueantes,
Y podríamos utilizar aspirina o clopidogrel para el efecto antiagregante plaquetario, que es importante en estos casos. ¿Ok? Luceida Valencia, en la emergencia utilizaríamos diuréticos de asa como furosemida. Sí, eso ya lo habíamos visto. ¿Podemos utilizar mantenimiento de inhibidores de la ECA? Pregunta Luceida. Sí, por supuesto. Luis Antolines, ¿la espironolactona como diurético en la emergencia podría utilizarse? No, la espironolactona viene por vía parenteral, por vía oral, y por lo tanto se usa siempre para mantenimiento. Aquí, Melissa Porras, en la insuficiencia cardíaca de emergencia, ¿es mejor utilizar los digitálicos o sería de primera línea? En la insuficiencia cardíaca de emergencia, ¿es mejor utilizar los digitálicos o cuál sería de primera línea? No, los digitálicos se usan en la emergencia cuando tenemos ya una insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular asociada a una taquicardia supraventricular muy importante, y cuando el paciente no responde directamente a los diuréticos y a los antihipertensivos, pues sí podríamos agregar los digitálicos por emergencia. ¿Okay? Bueno, muchachos, creo que estamos bien por hoy. Les haré llegar el video, les enviaré pues, lo que estábamos pendientes, los videos que estaban de las clases anteriores que no los pudieron bajar, pues no, eso estaba en la nube y pasó el tiempo y esto hay que eliminarlo por la gran cantidad de memoria que ocupa. Entonces les agradezco que una vez que se les haga llegar el material, pues inmediatamente ustedes lo guarden y lo descarguen en su computadora para que tengan el material. ¿Ok? Aquí. En caso anterior estaría indicado los betabloqueantes. Aquí, Gabriela Paella, digo, ¿tienen pacientes con fibrilación? ¿Sería como tratamiento de emergencia y de mantenimiento? Sí, tanto emergencia como mantenimiento. ¿La digoxina solo en mantenimiento o en emergencia? La digoxina, pues, tanto para la emergencia como el mantenimiento, siempre será así. ¿Ok? Entonces, bueno, muchachos, estamos pendientes. Para la próxima semana les envío este fin de semana el material de infecciones y igual nos vemos yo mediante el jueves o viernes de la próxima semana para lograr terminar ya toda la materia correspondiente. ¿Alguna cosita, alguna duda que tengan? Por favor, se comunican con Chiquinquira. ¿Ok? Bueno, muchachos, feliz tarde. Hablamos.